La bienvenida, esperamos que hayan disfrutado de las actividades realizadas durante la jornada y ahora las invitamos a escuchar la conferencia sobre las dinámicas de comunicación política en América Latina a cargo del magíster Pablo Muñoz Morales. Es el actual vicepresidente de la asociación, representa a la Universidad de Santo Tomás en la localidad de Talca, Chile. El profesor Muñoz Morales es licenciado y magíster en comunicación social, diplomado en formación docente, en educación superior y gestión en educación superior. Fuerte aplauso. Bien, muchas gracias. Antes que todo, pido mil disculpas por mi voz. Acabo de llegar a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde acá a Buenos Aires. Y no sé qué me pasó, pero quedé sin voz, así que estoy haciendo el máximo esfuerzo. Así que ténganme paciencia, por favor. Bueno, les quiero contar un poco que yo hace bastante tiempo que trabajo en el tema de la comunicación. ¿Se escucha? Sí. Hace bastante tiempo que trabajo en el tema de la comunicación política, en términos de asesoría, en términos de análisis. He escrito, como ahora he tratado de dar alguna conferencia. Pues para mí es muy importante que el comunicador, el relacionador público, el que maneje el área de la comunicación estratégica, se habla de los campos políticos, porque hoy día la clase política tiene aciertos y desaciertos. Y ya sabemos en diferentes países, yo soy muy sensible con todos los movimientos políticos de América Latina, he estudiado mucho también a su presidente, a su ambiente político, obviamente a mi país, entre otros países. Por lo tanto, yo valido la importancia que ya tiene el relacionador público en el ambiente de la comunicación política. Y en ese contexto he preparado un modelo de gestión voy a terminar con alguna estructura funcional de cómo debería ser un equipo de asesor político, de tal manera que ustedes también puedan, al que le interese este mundo político, yo no soy político, yo soy profesor, soy periodista, pero me ha interesado desde hace bastante tiempo el tema de la comunicación política. Ahí está. Entonces, lo primero que quiero plantear hoy día es la comunicación política. Hay muchas definiciones. Yo lo puedo sacar en contexto, aproximaciones bastante válidas, pero para mí esta imagen refleja lo que hoy día debe manejar el comunicador estratégico en el ambiente de la comunicación política. Si yo soy asesor de Angela Merkel, yo lo puedo presentar ante la percepción, la opinión o la actitud pública como una persona bastante efervescente, con liderazgo, que de alguna manera está marcando en términos de posición discursiva al expresidente Obama. Y el presidente Obama se puede ver como una persona bastante disminuida, que está sentado, relajado, frente a una imagen política potente a nivel europeo. Por lo tanto, con esta imagen, yo quiero dejarles claro que la comunicación política es la asesoría por donde uno quiere entrenarla, en este caso al asesor político. Porque yo con esta imagen, quizás los medios me pueden exponer la figura del expresidente Obama como una persona muy displicente, pero yo lo puedo utilizar también como un recurso de que es un personaje con tranquilidad, con mesura, para tratar la política internacional. Por lo tanto, la comunicación política hoy día es una herramienta intencionada hacia la percepción, hacia la opinión y hacia la actitud pública. Me gustaría que ustedes como estudiantes de comunicación se quedaran con esa aproximación. ¿Bien? Es un trabajo intencionado frente a lo que yo quiero lograr, muchas gracias, frente a lo que yo quiero lograr en términos de influencia, en percepción, en opinión y en actitud pública. Bueno, y la clase política a grandes rasgos tiene tres características básicas. Hoy día la clase política quiere ser muy cercana. Ustedes a lo mejor ven a su presidente Macri, que él se muestra con su familia, con su esposa, con su hija, y no es por placer. O sea, hay una estrategia que está de alguna manera impulsando una influencia en percepción ciudadana, en opinión ciudadana, en actitud pública. Entonces hoy día a los políticos les gusta muchísimo, muchísimo
A los políticos ya les falta muchísimo trabajar este ámbito de la comunicación política. Voy a tomar abuso porque si no voy a quedar parado, por eso les pido disculpas. Les cuento el caso de la expresidenta Michelle Bachelet. Creo que era la mujer más querida de los últimos 20 años en mi país. Pero después, y lo digo dentro de la libertad de cátedra, ya de aquí no sale, pero después de los negocios millonarios que hizo su hijo en Chile, la presidenta se escondió. Y sus equipos de comunicaciones la llevaban a actividades, pero sin puntos de prensa, sin ninguna intervención periodística, solamente que mostrara lo que estaba ella inaugurando, lo que estaba mostrando, los avances que quería construir en su segundo gobierno. Pero era una persona muy cercana. O sea, era rockstar. Llegaba la presidenta Bachelet y todos la adoraban, la aplaudían. En cambio, el presidente Piñera, que es una persona muy trabajólica, una persona muy seria, no tiene esa empatía, esa comunicación emocional. Él trata de construirla, pero no le resulta en forma espontánea. El caso de Michelle Obama, también ustedes lo ven, ahí es una figura hasta con alguna inclinación política a nivel internacional. Y el presidente Obama, obviamente, fue, yo creo que después de Ronald Reagan, el presidente de Kennedy, el presidente con mayor carisma que ha estado hoy día en el escenario comunicacional político. Entonces, la primera característica que hoy día tiene la clase política en América Latina es que tratan de ser lo más cercano posible. Y en eso también nosotros tenemos que ayudar a construir. Lo segundo, una clase política absolutamente mediática, hoy día quieren aparecer en todo. Y frente a toda esa mediatización, obviamente que se ve amplificado por las redes sociales. Hoy ya los equipos políticos están consolidando cada vez más los equipos comunicacionales. Por eso yo les digo, o sea, los políticos ya tienen aciertos y desaciertos. Pero muchas veces hay falta de asesoría técnica, la asesoría especializada, sin ninguna intencionalidad política, pero me voy a permitir hacer ciertos análisis en América Latina. Pero su presidente Macri, con un gran potencial, que llegó hace un par de años a tratar de influir y de cambiar y de hacer un cambio en Argentina, ha sido criticado también por el tema de la comunicación emocional. Ha tratado de ser una persona lo más cercana posible, pero no le ha salido en forma espontánea. Lo mismo que le pasa al presidente Piñera en Chile. Después todas las preguntas y los descargo. Y por último, hay una imagen bastante antigua, pero es una imagen que para mí refleja la última característica que ya tiene la clase política de nuestro país, que trata de ser lo más transversal posible. Ahí estaba el presidente Elwin, que ha fallecido, el presidente Frey, la presidenta Bachelet y el presidente Piñera. Lo más transversal posible. Pueden haber ciertas diferencias, ciertas actitudes que muchas veces lo han separado del tratamiento o de la contingencia nacional, pero en los momentos especiales, en los momentos de Estado, están frente. Y ustedes saben también que hoy día, no sé, nosotros teníamos un ícono, no sé si conocen acá, Joaquín Lavín, que es un alcalde bastante mediático en Santiago, y hoy día él se ha reunido con Fidel Castro en su minuto. O sea, el concepto hoy día no se habla de posiciones ya de derecha o de izquierda, sino que iría a una posición bien transversal. Entonces, ¿qué les quiero dejar en esta primera parte, mis queridos estudiantes? Que hoy día la comunicación política es absolutamente emocional. Segundo, es absolutamente mediática, con su debida amplificación en redes sociales. Y lo tercero, una comunicación política lo más transversal posible. Y lo que nosotros tratamos de influir como asesores comunicacionales es que el político hoy día tenga una cierta confianza ciudadana. Y la confianza la da la empatía, la espontaneidad. Si se equivoca, si no sabe, que lo diga, pero que después lo refuerce. La segunda característica del actual político en estos minutos tiene que ver con la credibilidad. Y la credibilidad tiene que ver con el manejo de datos, con el manejo de información. Uno no puede hablar siempre de lo bonito, de que me siento bien, me siento contento, que quiero el mejor país, sino que tengo que tener información, tengo que tener datos, tengo que demostrar a la percepción intervenida, a la opinión intervenida y a la actitud pública intervenida, tengo que expresar dominio de información. ¿Ya? Y muchas veces los políticos fallan en eso, y ahí estamos nosotros.
Y lo tercero, es la complicidad. Y aquí yo insisto, como un punto bien importante en mi presentación, y es lo que hemos tratado de trabajar un poco en América Latina, es que el político se sienta lo más cercano a su casa. A los políticos les gusta mucho ir a los programas, tanto de radio, de televisión, a los programas que les preguntan en clave ciudadana, que les preguntan, porque los periodistas interrogan. Y en la pregunta, a los matinales, quizás a los programas de conversación, ellos se sienten muy cómodos, porque ellos tratan de acercarse lo que más puedan a la ciudadanía. En este caso, los programas periodísticos muchas veces les incomoda para eso. Entonces, fíjense ustedes estas tres características que hay que gestionarlas con un debido tratamiento de la información y de la exposición de nosotros como asesores comunicacionales. La confianza, la credibilidad y la complicidad. La confianza es emoción, la credibilidad es manejar datos y la complicidad es tener una llegada lo más clara posible, lo más directa, lo más espontánea, también en la casa de cada uno de nosotros. Pero la comunicación política hoy día ha sido intervenida fuertemente por las redes sociales. Yo creo que se fijen acá en la imagen, no sé si todos la ven, lo que pasaba en el año 2006 con lo que pasaba en el año 2016. En 10 años se revolucionó, digo, que hoy día el asesor comunicacional ha tenido que entrenarse en redes sociales. Esta mañana tuvieron una exposición de la profesora Gilda Alciba acerca de redes sociales y espero que lean, que por favor vayan asociando los ciertos conceptos que trabajaron esta mañana en el ambiente de la comunicación política. No sé si alcanzan a ver acá, pero hoy día casi todos se vuelven para sacarse una selfie. Antes los políticos se cuidaban, por ejemplo, de no aparecer expuestos con algún tema propio, no sé, frente a los medios de comunicación. Hoy día se cuidan de los teléfonos. Yo cuento una historia de mis alumnos en la Universidad de Chile, que, bueno, nosotros justamente hoy estamos celebrando nuestras fiestas patrias, y este 19 de septiembre está el desfile de las glorias del ejército. Y en una oportunidad, hace 2 años, un diputado muy conocido, muy honorable, se metió el dedo a la nariz, era un poco decoroso. Entonces la prensa al día siguiente, y un diario más bien sensacionalista, que es la última noticia, lo mostró al diputado que tenía bastante posición, tenía bastante reconocimiento social, político, lo mostró con el dedo en la nariz. Entonces, hoy día fíjense ustedes el trabajo de nosotros, no solamente cuidarse de los flash, de las fotografías, sino que también hoy día hay que cuidarse de los teléfonos. Entonces, es un ejemplo muy doméstico, pero fíjense ustedes el nivel de cómo nosotros tenemos que ir evolucionando para entender la comunicación política. Por lo tanto, también, ¿qué les quiero dejar claro? Que hoy día hay que tener un dominio de las redes sociales. Ya no basta que las redes sociales sean simples medios de comunicación. Hoy día las redes sociales tienen que transformarse en medios de interacción. Y en América Latina, desde mi opinión, y de lo que yo he logrado estudiar, hoy día los asesores políticos están utilizando las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para amplificar la información, no para interactuar, porque esa sensibilidad de exponerse frente a algunos personas con cierta opinión tajante o comentarios les complica muchísimo el poder de defensa. Por lo tanto, hago otra parada dentro de mi exposición. Quiero que, por favor, ustedes traten de entender que hoy día la comunicación política es una derivada de la comunicación estratégica. Y la comunicación política hoy no se entiende sin un debido manejo de conflictos y gestión de crisis. Así que si les interese el trabajo de comunicación política, por ningún motivo se pongan a estudiar política, sino que tienen que estudiar comunicación y manejo de conflictos, gestión de crisis, porque los políticos están constantemente expuestos a estas dos situaciones. Miren un poquito su realidad nacional, que también los invitados de otros países, también de lo que hacen sus propias figuras políticas, sus respectivos países. Hoy día, insisto, el asesor comunicacional tiene que tener ese dominio, el manejo de conflicto y la gestión de crisis.
Y hay tres tipos de conflictos. Hoy día los conflictos principalmente son ciudadanos y los conflictos se manejan. ¿Ya? Ya les voy a explicar por qué razón. Primero están los conflictos ciudadanos, donde la gente hoy día se toma las calles, se banderiza, y el político hoy día queda expuesto frente a determinadas situaciones ciudadanas. ¿Ya? El segundo tipo de conflicto es el conflicto mediático, conflicto político, adelante a uno, el conflicto político, donde hay ciertos roces entre las clases políticas, y ustedes después de la última elección han vivido hartos conflictos políticos, que a la gente no le interesa mucho. La gente se identifica más con los conflictos ciudadanos que políticos, pero existen, y que el asesor comunicacional tiene que tenerlo en mente. Bueno, este me había adelantado. Y está el conflicto mediático. Hay conflicto ciudadano, conflicto mediático y conflicto político. Y muchas veces la prensa, con sus debidas agendas, comienzan a intervenir a la clase política. Y ahí uno tiene que básicamente salir a responder a los medios de comunicación. Y los políticos tienden a enfrentarse frente a los medios de comunicación. Y hoy día una de las máximas en comunicación política es que uno tiene que ser capaz, como asesor comunicacional, de que el político responda y no se enfrente. No se olviden de los tres conflictos políticos, ciudadanos y mediáticos. Y bueno, en nuestros respectivos países ya sabemos ya cuáles son los grandes factores que pueden desencadenar una crisis. Hoy día un conflicto mal tratado, mal manejado, sin duda que produce una crisis. Y las crisis se gestionan. Los conflictos se manejan y las crisis se gestionan en el ambiente político. Y hay causas externas y causas internas. ¿Ya? En la causa interna están las catástrofes naturales. Aquí yo les tengo el caso súper paradigmático de cuando fue el terremoto del 8.8 en nuestro país en el año 2010, cómo se vio expuesta la presidenta Bachelet cuando dijo que todos se quedaran en su casa, que no iba a haber un tsunami. Lamentablemente hubo uno, gracias a Dios no causó tanta tragedia por la magnitud de ese evento sísmico. ¿Ya? Después están acá los conflictos con la comunidad. Hoy ya la comunidad tiene mucho peso político. Si yo no la involucro como asesor comunicacional en el mundo político con mi asesorado, va a ser muy difícil de poder neutralizar ciertas expectativas y demandas que hoy día tiene la ciudadanía. Después están los conflictos con autoridades. ¿Ya? Siempre hay alguien que está tratando alguna contracomunicación y que de alguna manera, insisto, hay que responder, hay que neutralizar, pero de una forma lo más lógica e inteligente. Y eso es comunicación estratégica. Y después está la causa externa de la crisis, ¿ya? Que están las fallas en los sistemas, la calidad en el servicio de la organización, en los accidentes laborales, el mal servicio hacia el público, los problemas de honorabilidad que hoy afectan tanto a la clase política. Yo creo que ese es el gran trabajo que hoy día tienen los asesores comunicacionales en América Latina, que tiene que ver hoy día con el trabajo de la honorabilidad. Hoy día los políticos están muy expuestos. Yo les cuento el caso de Chile. Se crió en nuestro país el mundo político, se cayó la Iglesia Católica, se cayeron las Fuerzas Armadas con desfalcos tremendos. Hoy Chile está viviendo una crisis muy compleja. Y si bien el presidente Piñera no tiene mucha responsabilidad en lo que ha pasado con Carabineros, con el Ejército de Chile, que han habido desfalcos pero millonarios, que aún no recuerdo la cifra, pero al presidente Piñera le toca responder frente a esas situaciones ciudadanas. Por lo tanto, los conflictos mal manejados, los conflictos ciudadanos, mediáticos y políticos pueden desencadenar una crisis que tiene dos vertientes, tanto interna y externa. Insisto, los conflictos se manejan, las crisis se gestionan. Y las crisis, ya hay también 4 posiciones de crisis. Hay crisis sintomáticas, en donde se imaginan algunas señales, un conflicto que no se escuchó, que hubo fallas. Hay que estar muy atentos, así como cuidar al asesorado de que siempre responde y nunca se enfrente.
es que el asesor comunicacional tiene que estar informado y a la vez actualizado. Hoy día no basta solamente con manejar información, sino que también debo saber yo como asesor comunicacional estar en el último minuto con la información y la dinámica del tema que se está tratando. Esas son las crisis sintomáticas a grandes rasgos. Después de la crisis aguda, y aquí la crisis aguda empieza un poquito más fuerte. Ya aquí principalmente la crisis aguda se mete en los medios de comunicación. Cuando se mete en los medios de comunicación hay que tener una capacidad de respuesta, hay que responder con una debida prudencia, hay que responder, ojalá siempre, aunque uno sepa que estamos haciendo una investigación o voy a responder en 10 minutos, no sé, en un par de horas más, mientras que yo manejo información, pero siempre hay que responderle a la prensa. De lo contrario, buscan otra fuente de información y comienzan a construir un mensaje totalmente adverso, y eso es mucho más difícil. Cuando a los políticos se les va de las manos responder debidamente a la prensa, ya uno puede identificar claramente que la crisis es una crisis aguda. La crisis aguda está determinada por la intervención mediática. Y están las crisis crónicas. Hay políticos que les encanta vivir con crisis, que a los políticos les gusta estar ahí expuestos. Creo que y no es parte de un tema anecdótico de lo que está pasando en América Latina, sino que hoy día vemos muchos países que están muy expuestos, digo, frente a la comunidad internacional de este tipo de crisis crónicas, en donde para ellos les importa estar expuestos, estar mirados por la comunidad internacional y por la opinión pública internacional también. Y después está la crisis resuelta, que es ahí donde viene la calma, donde uno puede armar ciertos canales de diálogos, cierta información, para poder mejorar y transformar un poco con un poder comunicacional de información que sea tratada. De aquí algunas partes del modelo de lo que a mí me ha tocado desarrollar o estudiar en América Latina. ¿Qué hacer en una crisis? No sé si se comparten conmigo, si después tienen alguna consulta, por supuesto que la pueden hacer. Hoy día las crisis tienen que ser intervenidas por un vocero, una persona que represente. Y hoy día hay dos tipos de voceros, tanto los políticos como los técnicos. El político es el que va a hablar sobre lo macro, sobre la intencionalidad, y el técnico va a ser el especialista. O sea, ahí, por ejemplo, en Chile estamos viviendo constantemente, bueno, y ahora los atentados en Arabia Saudita, vamos a ver constantemente el alza de la benzina. Entonces quizás el presidente puede explicar de qué se trata el alza de la benzina y cómo va a impactar a la comunidad. Pero el ministro de Economía lo más probable es que explique de una manera mucho más técnica, con un lenguaje un poquito más preciso dentro de su ámbito, esa situación. Ya, por lo tanto, fíjense ustedes cómo uno como asesor comunicacional también va jugando con la figura de comunicación, de vocerías políticas y de vocerías técnicas. ¿Qué hacer con una crisis? Lo primero es tratar de neutralizar, lo segundo es tratar de incorporar a los elementos o a los factores que están influyendo en esta crisis, y lo tercero, responder. Son tres elementos súper estratégicos, súper cruciales para poder hacer un dominio de la crisis. Esto no es una receta de cocina, esto ha tenido resultados y también ha tenido desaciertos, pero es por lo menos lo que uno debe intentar y partir haciendo en términos de análisis comunicacional, en términos de crisis. Y cuando uno ya tiene una noción clara de cómo gestionar la crisis, uno después comienza a hacer un checklist de los diferentes pasos que uno ha tratado en este ambiente. Que se comunique internamente la situación a los niveles que corresponda. Estamos pensando a nivel organizacional también dentro de los sectores políticos. Analizar la cobertura de los medios de comunicación. En algún momento tiene que sentarse a revisar lo que escribió la prensa, lo que dijo la radio, lo que informó la televisión.
Y uno de los temas que es bastante tradicional, pero efectivo aún, a pesar del buen desarrollo de las redes sociales, es la gestión de las entrevistas, en donde el político que está en cuestión puede sobrellevar ciertos temas frente a los interrogatorios periodísticos. Uno como asesor comunicacional, cuando el agua está en calma o cuando hay conflictos que uno no prevé que pueden causar una crisis, uno los puede llevar a los programas periodísticos que nos van a interrogar. Pero en una crisis se supone que uno como asesor comunicacional debe llevarlos a programas que les van a preguntar más que interrogar. Entonces hay un jueguito de estrategia, un jueguito de experiencia y también de preparación de nuestro asesorado. Bueno, y después hay un modelo de gestión, yo les puedo dejar esta presentación si la estiman, en donde es bueno sentarse después que pasan los conflictos, las crisis, para poder en qué posición estamos, hacia dónde tenemos que ir y cuáles van a ser las medidas de contingencia que se van a utilizar en este mundo de la comunicación política. Pero no pude descargar los videos, pero más tarde. Algunas sugerencias a grandes rasgos en este ámbito: no dar nada por obvio y hacer explícito el desconocimiento. Ya muchas veces los políticos tienden a esconderse, tienden a tergiversar o intencionar ciertas fuerzas dominantes en términos de discurso. Sea cauteloso, invierta poco en cada paso, planifique y vaya avanzando, no se quede en un espacio de la planificación estratégica de la crisis, sino que avance. Sea abierto y tolerante para evitar malos entendidos. Insisto, una máxima de la comunicación política: siempre responder, nunca enfrentarse, y averiguar quiénes están involucrados y cuáles son sus intereses. Hoy día la respuesta no está en una buena asesoría comunicacional, eso neutraliza, pero hoy día hay que sumar, hay que incorporar a las personas que están hoy día levantando su bandera, están tratando de tomar ciertas posiciones frente a temas ciudadanos o a temas políticos que realmente les interesan su desarrollo en el mismo. Y dentro de este ambiente del manejo de conflicto y de gestión de crisis viene la construcción de los discursos. Y acá también hay aproximaciones, hay sugerencias dentro de este ámbito de lo que hacen los políticos en América Latina. Por ejemplo, siempre hay que evaluar los conflictos en la construcción del discurso. Hay que construir un discurso respecto de los hechos, ¿ya? Con información clara, con datos precisos, con planificación, con lo que viene, con las investigaciones que se van a desarrollar, quiénes están involucrados, qué medidas se van a tomar. Pero lo más importante de esto es siempre tomar como fuerza dominante cuál es la posición en términos éticos o de responsabilidad social que hoy día tiene la clase política. Nosotros en Chile hemos vivido que hoy día desestabilizado harto la agenda de la clase política de los cortes de agua. En Santiago se corta el agua, el suministro del agua, y es noticia nacional. Incluso sale hasta el presidente de la República a hablar frente a determinados temas. Entonces hoy día hay que ayudar a construir el mensaje, el relato, pero con información clara, con datos precisos y también marcando siempre la posición en este caso, del gobierno, del respeto a las personas, de los derechos humanos, dependiendo de cómo sea la naturaleza de lo que se está armando en términos de discurso o de relato. Frente a eso también hay que reforzar el entorno. Siempre hay un contexto, nunca las crisis se solucionan focalizando la solución, sino que hay que manejar un entorno, el entorno social, quizá el entorno nacional, quizá el entorno internacional. Por eso yo digo a los estudiantes de comunicación que hoy hay que estar informados y a la vez actualizados. Hay que tratar de manejar toda la información posible para entregarle a nuestro asesorado un abanico de posibilidades donde él se pueda mover frente a las preguntas o a los interrogatorios de la prensa. Aquí también hay algunos punteos de estrategias de discursos.
uno de los temas que a mí me llama quizás más la atención, donde yo le presto también bastante tiempo al estudio del conflicto de la crisis de los políticos en América Latina, es cómo ellos tienen dominio frente a las referencias, cómo hacen mención a los hechos, qué pasó, cómo pasó, dónde, cuándo, y una hipótesis del por qué. Hay que tomar ciertas posiciones, ¿ya? Aunque muchas veces a lo mejor van a tener variaciones dentro del comportamiento de respuesta, pero sí hay que tomar ciertas posiciones. A la persona le gusta que el político tome cierto liderazgo, y el liderazgo en este ámbito está dado por el ámbito de las posiciones frente al tema de los hechos. Y una de las partes que influye en términos de este modelo de manejo de conflicto y de gestión de crisis en el ámbito de la comunicación política es el liderazgo de los políticos. El político hoy día debe tener habilidad comunicacional, o nosotros tratar de poder entrenarlos, porque hoy día no se enseña la habilidad comunicacional, hoy día se entrena. Hay que tratarlo de que el político hoy día maneje ciertos temas en términos de habilidad, ya en términos de posición, de expresión corporal, que mire siempre a la cámara, si va a decir alguna palabra fuerte que le diga al periodista, no a la cámara. Hay diferentes estrategias que hoy día se manejan en términos de liderazgo y de habilidad comunicacional. También hay algunos elementos también en donde ustedes pueden utilizarlos en términos de medios de comunicación. Recuerden que en la prensa se entregan detalles, en la televisión se habla de las percepciones de las emociones, de cómo impacta este conflicto, esta crisis, y en la radio se debe definir procesos. ¿Ya? Lo que yo he tratado de explicarles durante esta tarde es que hoy día la comunicación política es una derivada de la comunicación estratégica, y el comunicador político hoy día no se debe entrenar en política, sino en el manejo de conflictos y gestión de crisis. Hay máximas en comunicación política, de siempre responder, nunca enfrentarse, hay estrategias, hay técnicas, hay habilidades, hay lógica e inteligencia de parte de nosotros de cómo yo voy a exponer a la figura política para que responda en prensa, para que responda en la televisión, para que responda en la radio. Este es el modelo que se está utilizando en estos minutos en América Latina, en el ámbito de la comunicación política. No es el mundo ideal, porque hay elementos que sirven y que no sirven, pero sí es un modelo inicial para poder hacer una buena asesoría comunicacional en el ámbito político. Y por otro lado, también me sirve como analista de comunicación política poder evaluar los comportamientos y las exposiciones que hoy día tiene la clase política frente a la comunidad a través de los medios de comunicación o las redes sociales. Ese es mi mensaje, quería dejarles tarde. Si tienen alguna consulta, feliz les puedo responder. Insisto nuevamente, les pido las disculpas por mi voz, pero traté de hablar lo más claro posible frente a esta dificultad. Así que les doy las gracias por haberme escuchado.